Esperar unos minutitos que terminen todos de sumarse a la sala y en breve comenzamos. Bueno, les damos la bienvenida a la segunda charla denominada Proyecto de Mejoramiento y Conservación del Algarrobo del INTA y su aplicación en la Reserva Natural de los Colorados en La Rioja, del Seminario para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, en el marco del ciclo de jornadas, foros y seminarios tecnológicos del Centro Regional Catamarca-La Rioja del INTA. Antes de dar inicio al seminario, le hacemos llegar los saludos del doctor José Luis Riedel, director del Centro Regional Catamarca-La Rioja del INTA, quien agradece la participación de cada uno de ustedes. En esta oportunidad estará a cargo de la disertación el doctor Aníbal Berga, ingeniero agrónomo con orientación en fitotecnia, doctor en Ciencias Forestales de la Facultad Forestal de la Universidad de Göttingen, Alemania. Desempeña actualmente como profesional de gestión investigador del Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria La Rioja, con asiento en la Agencia de Extensión Rural de La Rioja. Sus líneas de trabajo son recursos naturales, mejoramiento genético, manejo sustentable y conservación de prosopis. A continuación, tendremos 40 minutos para escuchar la disertación. Le aclaramos que en el transcurso de la misma pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Por favor, doctor Aníbal, cuando usted guste, puede empezar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar, aunque sea de esta forma virtual, que nos obliga a esta pandemia, y agradecido de haber sido invitado para formar parte de estos seminarios y difundir un poco los temas que el INTA sobre las especies forestales nativas en general y en particular sobre el algarrobo. Voy a pasar a la charla. Bueno, como decía Pedro, es una charla sobre el proyecto de mejoramiento y conservación del algarrobo.
y un poco sobre la aplicación de estos conocimientos que se adquirieron durante tantos años en un tema en particular, en una aplicación más bien territorial, en el contexto de un proyecto multidisciplinario en donde se abordan distintos temas, entre los cuales está el tema también del algarrobo y de la recuperación de áreas degradadas. Me parece que es un buen momento, es una charla que habla sobre el tema ambiental a través de un grupo de especies emblemáticas de la Argentina. Es un tema, el tema ambiental, yo creo que esta pandemia nos está llevando a todos a reflexionar sobre la relación de nosotros con la naturaleza. Y bueno, probablemente surjan algunos temas acá que son parte de esa reflexión a que nos está obligando esto a todos un poco. Los temas que vamos a ver en la charla están en 6 partes. Al principio vamos a hablar rápidamente sobre un poco la historia del origen del tema, de la introducción en el sistema de ciencia y técnica de la problemática del algarrobo. Después la parte más larga de la charla va a ser la explicación de todo el proyecto del algarrobo del INTA a través de estos años, para transmitir un poco de qué manera la generación de conocimiento y de grupos de trabajo son vitales para después tener elementos para ser aplicados a la innovación en los territorios. En algunos casos estas líneas de trabajo son de mucho tiempo y requieren de grupos de trabajo que se formen a largo plazo, que eso es muy importante desde el punto de vista institucional. Vamos a hablar en tercera parte de las líneas de trabajo que están en marcha actualmente, como para dar un pantallazo. Después, en cuarto lugar, vamos a hablar del proyecto de los prados, que, como decía, es una aplicación territorial de parte de esos conocimientos que se fueron adquiriendo. Y en las dos últimas partes, unas reflexiones sobre la restauración ecosistémica y productiva de ambientes degradados y el rol que las especies forestales nativas tienen en ese ámbito. Vamos a hablar un poquito de los inicios del tema, que se fue por la década del 80. Los primeros trabajos genéticos que se realizaron en las especies de algarrobos fueron realizados por Beatriz Saiman, de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de allá de Buenos Aires, en donde ella aplicó lo que en ese momento eran los marcadores genéticos que precedieron a los marcadores moleculares de ADN actuales, que eran las isoenzimas. De allí los primeros conocimientos sobre la variabilidad, sobre la variación genética de los algarrobos, y ya en esos primeros inicios el grupo de Saiman hablaba ya de un complejo de especies que conforman los algarrobos, que después más adelante vamos a ver que tienen una importancia fundamental en las estrategias de mejoramiento y de conservación de la especie. En esa época, también en la década del 80, fue donde empezó la revalorización de los algarrobos como especies de uso múltiple. En ese momento la FAO difundía mucho el uso de especies de uso múltiple para las zonas áridas y semiáridas, y en ese contexto también en la región del Chaco árido hubo también emprendimientos importantes de ganadería con la desgravación impositiva de aquellos tiempos, en donde se introdujo el Buffelgrass con razas especiales, digamos, de animales, para todo un paquete tecnológico que implicaba el desmonte total y la conversión de esas tierras forestales en tierras pastoriles, y donde se empezó a observar que en los lugares donde había algarrobo remanente y el Buffelgrass crecía
y algunas otras especies nativas de forrajes, digamos, se descubrió el algarrobo, se redescubrió el algarrobo como una especie amigable con la ganadería y con otras aplicaciones, con, más bien con una sustentabilidad ambiental mayor en estos ambientes más extremos. Y el grupo de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, que lideró Ulla Carlin en su momento, fue donde crearon la cátedra del manejo de agrosistemas marginales en la universidad. Y de allí se empezó a promover, digamos, fue el inicio donde se introdujo el sistema de ciencia y técnica en la temática de a poco. También en la Universidad de Córdoba se creó el Banco Nacional de Germoplasma por aquel entonces, ya cerca de los 90, 86, 87, 85, por ahí. Y se empezaron a hacer las primeras experiencias de recolección de material para conservación. Y se empezó a conocer un poco de qué estábamos hablando. Pero el origen, lo que quiero enfatizar es que el origen de la movida del algarrobo en la Argentina es en la región esta de sur de La Rioja, sur de Catamarca, oeste de Córdoba y norte de San Luis, el Chaco árido. En los años 90, ya con algunos conocimientos de genética un poco mayor sobre las especies de Flexosa y chilensis, que son los dos prosopis que crecen en esta región, se hizo una nueva recolección de material ya con conocimientos sobre cómo diferenciar especies puras de híbridos, porque estas especies hibridan entre sí y generan enjambres híbridos que hace dificultosa la diferenciación de especies. Y se instalaron los primeros ensayos con los materiales recolectados, en donde se compararon especies puras e híbridos, con el apoyo de la experimental de Chamical en ese momento y de la experimental de Catamarca del INTA, cuando estaba director el ingeniero Tomalino, hace ya unos cuantos años, en los años 90. Estos proyectos estaban financiados por un programa del Ministerio de Agricultura de Desarrollo Forestal, con fondos del Banco Interamericano Regional de Fomento, que se llamaban Proyectos de Investigación Aplicada. Es decir, no estaba todavía introducido como tema dentro del INTA. Es recién a partir del 2004 donde el INTA institucionaliza la investigación del algarrobo y en 2006 ya un proyecto de domesticación de especies vegetales nativas, donde quedan implicados no solamente la región chaqueña, sino otras regiones que después vamos a comentar. En ese periodo 2004-2005, se abre un proyecto, en esa época eran proyectos nacionales de INTA, en donde se toman decisiones fundamentales que tienen un efecto a largo plazo, que fueron, primero, tomar a Prosopis alba como especie de objeto de desarrollo inicial para estos proyectos de desarrollo del algarrobo, y a la región del Chaco semiárido y del Chaco subhúmedo. Es decir, nos mudamos de la región original del Chaco árido al norte, de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, a esas provincias principalmente. Es decir, se tomó un nuevo foco principalmente orientado a la generación de materiales dirigidos a la producción de madera, principalmente para abastecer a las industrias de cerramientos y muebles de algarrobo que existen en la región, que son de importancia local, digamos, grande, y que tienen un efecto muy negativo sobre las poblaciones originales de algarrobo, del bosque nativo. Entonces, ya
ya hubo, digamos, todo un proceso de generación de plantaciones a partir de las leyes de fomento de las plantaciones forestales, la 25080, pero que debido a los materiales que se cultivaban y a los problemas administrativos, digamos así, no tuvieron mucho éxito. Es decir, hubo una corriente de plantación forestal fomentada por el Estado que fracasó bastante, por decirlo de algún modo. Las plantaciones no tenían las características que como alternativa productiva real. En ese periodo, 2004-2005, con ese proyecto nacional, se fue completando el material base del proyecto del Algarrobo, que, como ven acá en el mapita, cada punto del mapa es una planta o un grupo de plantas. Se juntaron más de 1000 accesiones de especies de Prosopis alba. También se cosechó algo de Prosopis nigra. Y en ese periodo también se instalaron ensayos de progenie y se definió una estrategia de mejoramiento que consiste en el sistema de poblaciones múltiples, que es un sistema de mejoramiento que tiene la ventaja de ser también algo de conservación de la diversidad de la especie. Normalmente cuando se desarrolla un proyecto de un programa de mejoramiento, la base genética se restringe mucho y eso trae problemas después de adaptación de las plantaciones. Este sistema tiene la ventaja de que se conserva la variación genética de la especie a través de ensayos de progenie instalados en distintos sitios con ambientes distintos, y el proceso de mejoramiento en cada uno de los sitios va diferenciando las poblaciones de mejora, lo que da la ventaja que después de varios ciclos de mejora se puede juntar el material y recuperar variación genética. El proceso de muestreo implicó se incluyó dentro de lo que es las normas del Banco Nacional de Germoplasma, en donde se crea para cada planta se llena una ficha con todos los datos de la accesión, digamos, de la planta, se sacan fotos, se toman muestras de herbario, y se posicionan con GPS. Toda esa información quedó y está todavía resguardada en el Banco Nacional de Germoplasma, buena parte de ella de Algarrobo, allá en la Facultad de Córdoba. Si bien hablo yo de esto, se puede decir que hablo en nombre de un montón de gente, de instituciones que trabajaron durante todo este tiempo para lograr este tipo de resultados, digamos. Se conformaron 4 grupos de trabajo para la exploración, marcado, cosecha y confección de herbarios. La Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE aportó además un proyecto de FONCIT que tenía Carlos López en ese momento, que era jefe de la Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Forestales, de allá de la UNCE. Es decir, que juntamos los dineros públicos que recibimos del INTA y del FONCIT. Carlos decía que era siempre el mismo bolsillo, así que no había problema. Y con esos fondos fue que se pudieron instalar los ensayos de Santiago del Estero, de Laguna Yema en Formosa y de Plaza en el Chaco. 3 ensayos de progenie de acuerdo a la estrategia que habíamos tomado. Para instalar esos ensayos de progenie se hizo todo un estudio del material previamente, de esas 1000 accesiones, para tratar de incorporar únicamente especies puras, la especie pura de Prosopis,
alba, porque con el problema este de que se cruzan las especies, para evitar la segregación de caracteres, eso después lo vamos a ver rápidamente en otra filmina. Finalmente, después de esa selección, quedaron unas 200 familias que se plantaron en estos 3 ensayos. Como decía, la mayoría del material que está guardado en el Banco Nacional de Germoplasma de allá de... Quiero nombrar las instituciones que participaron en ese momento y que muchas de las cuales siguen participando hasta el día de hoy. El IFIBE, el Instituto de Fisiología y Fisiología Vegetal, y lo que ahora es el Centro de Investigaciones Agropecuarias, Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales, IFRGB, la Estación Forestal de Plaza, la Estación Forestal de Villa Dolores, la Experimental de San Peña, de Santiago del Estero, de Concordia, la AER de Tartagal y la Experimental de Yuto. Toda esa gente participó dentro del ámbito del INTA. Como digo, el Banco Nacional de Germoplasma y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, la Dirección de Bosques de Formosa, que dio mucho apoyo a través del Ministerio de Producción de Formosa. En ese momento estaba Basterra, el actual ministro de Agricultura, en Formosa. El Centro de Validación Agropecuaria de Formosa, que prestó toda la colaboración para la instalación de los ensayos y sigue prestando actualmente también colaboración para la instalación de ensayos en su estación experimental de Laguna Yema, al oeste de Formosa. Y como decía, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Santiago del Estero. En este periodo 2004-2009, como producto de ese análisis de los materiales que se habían cosechado, surgieron informaciones que no se tenían antes, que es sobre las distintos, digamos, Prosopis alba, si bien está catalogada como una única especie en la región de Kenia, constituye en realidad una serie de orígenes distintos cuyas diferencias genéticas equivalen a casi a subespecies. Es decir, lo que tenemos en los ensayos de progenio originales que se instalaron en el año 2008 es una mezcla de alguna manera de todas las subespecies y formas de Prosopis alba de la región chaqueña. Es un compendio de toda la diversidad de la especie. Tiene un valor enorme desde el punto de vista de conservación. Con esto, de esta manera, a través del análisis morfológico y en parte genético, se comenzó con lo que se denomina el ordenamiento de los recursos genéticos forestales de una especie, que sería el conocimiento de cómo se distribuye la variación genética de la especie para poder aplicar de alguna manera normas de manejo, normas de conservación y planes de mejora. En ese momento también, a través de una tesis realizada en Alemania, un becario nuestro desarrolló microsatélites, los primeros microsatélites, que son marcadores moleculares específicos para este grupo de especies, que son herramientas básicas para el análisis de esto que estoy comentando de cómo se distribuye la variación genética. Y se hicieron la evaluación inicial también de los ensayos de progenie, que dio lugar a otra tesis también doctoral. Como decía, en ese momento se empieza a conocer ya a gran escala cómo se distribuye la variación y la relación entre especies. Es decir, Prosopis alba genera híbridos específicos, interespecíficos con varias especies. Acá vemos en esta filmina, acá en el centro, la especie alba, que se cruza con el Prosopis rucifolia, con el hasleri, que es una especie que está en el norte de Formosa
y sigue, que es el algarrobo de Paraguay, digamos, con Prosopis nigra en toda la extensión, en toda su área de distribución, y con Prosopis chilensis al sudoeste cuando se conecta con la región del Chaco árido. Acá en esta imagen se ve una gran diversidad que existe de hojas y de frutos. En este periodo es donde se inician estudios de la relación entre especies en los enjambres híbridos entre Prosopis nigra acá en la zona del Trichaco y de la zona entre Prosopis hasleri y Prosopis alba en la zona central de Formosa, que también da lugar a una tesis doctoral que pronto se termina, espero. Ese periodo inicial que fue hasta el año 2009, que fueron los proyectos específicos de INTA 2006-2009, dieron como resultado todo esto que les estoy comentando y el descubrimiento, por decirlo de algún modo, de que los materiales con los que estábamos trabajando eran desde el punto de vista del origen genético distintos. Por lo cual se hizo todo un replanteo para la segunda etapa, del 2009 al 2013, del proyecto. En este caso se consideró de transformar los ensayos de progenie en rodales de conservación y material base para mejoramiento de baja intensidad. Es decir, no dirigidos a la producción de madera específicamente, sino un material principalmente de conservación y de gran variabilidad que se puede llegar a utilizar en programas de mejora de baja intensidad para la restauración forestal. Es decir, materiales muy sólidos desde el punto de vista de su base genética. Para lo cual se programaron raleos genéticos y silvícolas que después los voy a comentar. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para introducir un tema fundamental que hace que se entienda un poco todo este replanteo que estoy mencionando del proyecto. La variación fenotípica, que es la diferencia entre los individuos de una misma especie, tienen su origen en dos componentes principales, la variación genética y la variación ambiental. En este caso, en el dibujito, se representa esto de que individuos más altos dan descendencias más altas, individuos más petizos dan individuos más petizos. Es decir, la transmisión de los caracteres a través de la descendencia. Y la variación ambiental, una planta que crece en un área, un algarrobo que crece en un lugar de mayor precipitación, puede llegar a ser más alto teniendo el mismo genotipo de ese mismo individuo que crece en un lugar más seco. Estos dos elementos son los que determinan la variación fenotípica de un individuo, de una especie. Ahora bien, la variación genética que estamos hablando acá tiene dos componentes principales. Uno se llama variación aditiva y el otro variación no aditiva, de dominancia, en donde entran a tallar caracteres que tienen dominancia y recesividad, por lo cual se produce segregación de caracteres que es muy difícil de predecir. En cambio, la variación aditiva es una variación que hace que los genes funcionen como si fuera un promedio, es decir, si se cruza un árbol alto con uno bajo, da un árbol intermedio. Esta variancia aditiva es la principal en el mejoramiento forestal, digamos, el mejoramiento genético. El ejemplo que se da acá es, supongamos la altura de las plantas, esta es la distribución de una población original que tengo,
la media de la población está acá en el centro, tiene una distribución normal. Si yo hago un umbral de alturas y utilizo a partir de ese umbral hacia arriba únicamente los árboles para generar descendencia, voy a generar una nueva población que va a tener también una media. Esa media nunca va a ser exactamente igual que la media de los árboles que seleccioné, sino que va a ser un poco menor. Esa diferencia es la heredabilidad del carácter. Y esa heredabilidad del carácter está determinada principalmente por cuán grande es la variación aditiva respecto de la variación de dominancia. Es decir, cuanto más variación aditiva tengo, más ganancia genética tengo en la selección. Esto da por resultado que si utilizo en el algarrobo individuos que si yo selecciono pero que reciben polen de otra especie, lo que va a ocurrir es que la descendencia de ese árbol bueno que yo coseché va a ser impredecible porque es material genético que está segregando y es inestable desde el punto de vista genético. Por lo cual, la selección de individuos para la mejora genética, especialmente dirigida hacia determinados fines productivos, debe ser centrada sobre la especie pura o sobre grupos genéticos estables, parecidos desde el punto de vista genético. Esto se contradice, digamos, tenemos dos objetivos distintos. El hecho de que en este caso, como se explica acá, este árbol plus que está cruzado con otras especies da una gran variación. Esa gran variación es negativa desde el punto de vista productivo, pero es positiva desde el punto de vista adaptativo, porque al segregar caracteres de todo tipo, se genera la posibilidad de aparición de formas nuevas adaptadas a nuevas condiciones. Es decir, desde el punto de vista adaptativo, el intercambio genético entre especies genera potencial adaptativo enorme. Digamos, el complejo del algarrobo, que es un complejo de muchas especies que se cruzan entre sí y que dan individuos intermedios, produce diversidad como para aumentar su capacidad adaptativa. A tal punto que en aquellos años 80, cuando la FAO promovía la distribución de especies de multipropósito por el mundo, la Argentina y Brasil y Perú fueron orígenes de semilla de algarrobo que se distribuyeron en Australia, en el sur, en Sudáfrica, en el norte de África, y que actualmente se transformaron en especies invasoras muy importantes, se transformaron en un problema. Y probablemente sea esa capacidad adaptativa del complejo tan enorme que hay, porque inclusive determinar las especies que están presentes en estos lugares es muy difícil por el proceso que ha tenido de adaptación cada uno de esos materiales en los lugares donde se implantó como especie exótica. Es decir, desde el punto de vista adaptativo y genético, es una especie de monstruo de 7 cabezas. De esta manera es que resolvimos mantener la línea de trabajo de los ensayos de progenie como línea de baja intensidad y de alta diversidad, y a su vez iniciar en el 2009 una fase en donde se diferencian distintos orígenes en la región de distribución de Opisalva, y en esa diferenciación acá tenemos 5 distintas áreas: la zona de los algarrobos santiagueños, la zona de los algarrobos chaqueños, del Chaqueño del Sur, de Salta del Centro y de Salta Norte, que se continúan hacia Bolivia. En cada una de esas zonas de origen se buscaron rodales semilleros puros de Prosopisalva.
para dar un ejemplo, esta es una zona donde cosechaba, que tenía como origen de semilla para la promoción de la forestación con algarrobo en Formosa. Este era uno de sus rodales semilleros. Fíjense, cuando analizamos el sitio, resulta que tenemos en el Albardón Prosopis alba, pero resulta que en los bajos inundables estaba Prosopis rucifolia, el vinal, con toda una zona híbrida intermedia. Por lo cual la cosecha de individuos de acá, de la zona del Albardón, de Prosopis alba, en realidad, por más alba que sean y buenos que sean desde el punto de vista fenotípico, cuando nosotros los sembramos, tenemos segregación de caracteres y una población inestable desde el punto de vista genético. La importancia de este dato es que si nosotros tenemos plantaciones de esas características, no podemos ralear esas plantaciones y sacar semillas de esas plantaciones porque va a seguir segregando. En cambio, si nosotros tenemos rodales puros en donde se constituyen en una unidad genética con poca variación desde ese punto de vista, con mucha variancia aditiva y poca de dominancia, vamos a tener materiales más estables, por lo cual el mejoramiento se puede transformar de alguna manera en un proceso social, en donde la misma gente que tiene sus plantaciones puede hacer mejoramiento. Sobre la base de estos criterios fue que desarrollamos un protocolo para el establecimiento de rodales semilleros puros de algarrobo, que finalmente en el 2014 fue emitida la resolución en donde está todo el protocolo necesario para instalar este tipo de, digamos, transformar un algarrobal en un rodal certificado con estas características. Aclaro que la certificación de este tipo de certificación ante el Instituto Nacional de Semillas implica un 10% más del subsidio para la forestación cuando se utiliza este tipo de semilla. A fin de evaluar los distintos orígenes de esos rodales semilleros puros que se buscaron, se instaló un ensayo, una red de ensayos comparativos de orígenes, en donde se incluyeron los distintos orígenes, más algunas selecciones de los ensayos de progenie originales. Vemos que los resultados, les pasa un resultado general, pero se repite, es decir, no hay demasiada interacción entre los genotipos y los ambientes, porque el ranking de orígenes se mantiene bastante estable en los distintos sitios. Es decir, los que son mejores en un sitio son mejores en los otros. Del análisis de estos ensayos de orígenes surge un origen que es el de Campo Durán, que acá está como T1, que se diferencia de una manera sorprendente del resto. Le siguen el tratamiento 7, que es la selección por forma y crecimiento de los ensayos de progenie, y y el segundo acá, que es la unión en Salta. Después hay toda una serie de orígenes intermedios, y habíamos incluido a Prosopis chilensis, que es una exótica para esta zona. Estamos hablando de la región chaqueña semiárida y subhúmeda. A pesar de la expectativa que teníamos de que es una especie adaptada a condiciones de sequía muy importantes, pensamos que en esa zona iba a crecer mucho mejor, pero no. Evidentemente, la adaptación local que tiene Chilensis, la región del Chaco árido, no se adapta a las condiciones de los Chacos áridos y subhúmedos. Acá tenemos a los entusiastas medidores del ensayo de orígenes de uno de los ensayos de orígenes leales, y esta foto la puse para que se vea. Acá tenemos acá adelante, si se alcanza a ver bien,
uno de los orígenes, y acá atrás el origen de Campo Durán. Es decir, uno ve los gráficos, pero en la realidad yo creo que se aprecia mucho mejor. Este árbol tiene 3 periodos de crecimiento nada más. Es decir, los crecimientos que se obtienen de este origen son increíbles. Este origen es de una población de árboles de la comunidad Chané, que es una comunidad de origen guaraní, que los árboles de los que estamos hablando son árboles que son prácticamente del arbolado urbano de la comunidad, y que tenemos la idea de que probablemente hayan pasado por un periodo de domesticación ancestral, y por eso se diferencian tanto. Desde el punto de vista genético no los pudimos diferenciar todavía como muy distintos a otros alba, pero bueno, hay antecedentes que los procesos de domesticación pueden afectar muy pocos genes, parecerse mucho a sus especies originarias, nativas, silvestres, digamos, y no hay mayores diferencias genéticas. Hay que ahondar en el tema, pero si uno ve, estas plantas son muy distintas de las que hay en el entorno. Son 55 plantas nada más. Analizando esta que estaba acá, que es una planta que está justo en la parada del colectivo, ese es un híbrido. Si uno va para atrás en la zona de la escuela, encuentra ya Prosopis nigra y hay algunos híbridos. Es decir, estás muy circunscrito a una determinada área asociada totalmente a esta comunidad. Es decir, le debemos este milagro de crecimiento a la comunidad Chané probablemente. Quería mencionar que en forma paralela a este desarrollo de mejoramiento, también se han hecho estudios silvícolas, de silvicultura, estudios de resistencia a estrés hídrico, ecofisiológicos, ensayos de vivero para la producción más comercial de la especie, y se incorporaron las líneas de rizobios y micorrizas como desarrollo paralelo, que son microorganismos que coevolucionaron con la especie, son importantes para su crecimiento, adaptación y demás. Y también algunos estudios sobre calidad de sitio. También en este periodo, por un proyecto financiado por Australia a través de su agencia para el desarrollo, durante ese periodo, unos 2 años creo que fueron, se pudieron hacer estudios en Bolivia y Paraguay de cómo se distribuyen los algarrobos blancos, y se profundizó mucho sobre la característica de la distribución de la especie, de las especies blancas, por decirlo de alguna manera, de los algarrobos en el Gran Chaco americano. De acá surgieron materiales que dieron lugar a otras tesis de trabajo y muchos conocimientos sobre cómo funciona la especie en forma ya prácticamente continental. En el periodo ya más actual, en donde estamos ya en un proceso que vamos hacia la segunda generación de mejora, dentro de este plan está la propagación agámica de todos los individuos de la población de Campo Durán, que son 55 individuos. Prácticamente todos los individuos ya están clonados, con el objeto de duplicar ese valioso material como material de conservación, y ya veremos que también después se puede utilizar para la creación de huertos semilleros clonales dirigidos al mejoramiento. También se hizo el raleo genético en Laguna Yema, en el ensayo de progenies, en donde, como decíamos, se mantuvo la mayor variación posible, eliminando, no eliminando ninguna familia, es decir, todas las familias de medio hermanos que allí están presentes siguen estando presentes,
pero en distinto grado de acuerdo a la calidad, al crecimiento y a la adaptación de las familias. En las mejores familias quedaron más individuos, en las peores familias quedaron menos individuos, pero la variación genética se mantuvo. Los ensayos de Santiago del Estero y de Plaza que requieren de este tratamiento urgente porque las plantas se empiezan a ver afectadas en su crecimiento por falta de espacio, esto pudieron hacer por problemas de presupuesto. También se puso en marcha esta resolución de INASE, con lo cual hasta la fecha hay tres rodales semilleros instalados certificados. Uno en Formosa y dos en Santiago del Estero. Otra parte importante del proyecto y que ahora empieza a tener difusión más masiva y que la está dando la experimental de Sáenz Peña. En Sáenz Peña se instalaron en este lapso también, se instaló un ensayo, un rodal semillero a partir de una selección masal en vivero de individuos plantados en alta densidad a 3 metros por 3 metros y se hizo un raleo precoz, digamos, a los 2-3 años, y para eliminar los peores individuos, y a esta altura ya tenemos la posibilidad probablemente de en los próximos años ya producir semillas de segunda generación de selección masal. También está instalado un ensayo de progenies que se instaló en 2018 que va a servir para evaluar a los árboles semilleros originales de la población de Campo Durán, con lo cual, teniendo los clones, se puede llegar a armar un huerto clonal con los mejores parentales, digamos. Las líneas de trabajo actuales son de la generación de nuevos rodales semilleros en zonas que todavía no fueron incluidas, noreste de Santiago del Estero y norte de Santa Fe. La instalación de nuevos ensayos de progenie para los distintos orígenes, no solamente Campo Durán, sino los distintos orígenes para diversificar los materiales que se van a propagar. La instalación de un huerto clonal de conservación de Campo Durán, como decía, y vamos a tratar de iniciar la producción de frutos, digamos, una línea de mejoramiento de producción de frutos acá en la región del Chaco árido. Y también continuar con las inscripciones de los rodales en INASE. Rápidamente pasamos al proyecto de los colorados. Acá, como ven, cambiamos la foto de árboles por gente, lo cual nos da la pauta que se trata de un proyecto territorial en donde el objetivo es principalmente revertir los procesos de degradación del área y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Es decir, el tema forestal está inscrito en una problemática territorial concreta en torno a una reserva provincial. Ahí está ubicado Los Colorados, esta es la ubicación de Los Colorados, está a unos 100 kilómetros de La Rioja, pasando por Patquí, también a unos 100 de Chilecito. Acá está Villa San Agasta, de donde le estoy hablando. El proyecto tiene 4 ejes temáticos, por eso decimos que es multidisciplinario y muy participativo. El primer eje es el ordenamiento territorial de la reserva natural, que implica también un inventario de flora y fauna y contribuir a la reglamentación de
esta reserva que aún no está desde el punto de vista legal, digamos, reglamentada en su totalidad, con sus límites y demás. Después está el módulo o el eje forestal, que ya vamos a entrar en detalle. También tiene un eje que es la parte turística, el fortalecimiento de los circuitos y lo que se denomina turismo integrado. Y el cuarto es un acceso a capital financiero. Estos proyectos que son del PNUD y que los administra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Del apuro me estoy olvidando de mencionar que participa la cooperativa El Chacho, que son los miembros los que están allí, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Universidad Nacional de Chilecito y la Secretaría de Ambiente de la provincia, además del INTA. Este tipo de proyectos tiene la ventaja que genera un fondo rotatorio local para microcréditos que exceden el horizonte del proyecto, para que haya una mínima financiación de iniciativas productivas y de conservación y demás. En cuanto al módulo de forestal de este proyecto, está justamente la creación de un rodal semillero de Prosopis flexosa en este caso. La reserva tiene la ventaja que los Prosopis chilensis crecen acá en el costado, en la zona contra las sierras, y estas son poblaciones puras de flexosa, totalmente aisladas de chilensis, por lo cual constituyen un muy buen material para la generación de un rodal semillero inscrito en el INASE. El objetivo de ese rodal es la reforestación misma de la reserva, el enriquecimiento. Estos son bosques que han sido talados, han sido explotados, está muy bien documentada la explotación de los bosques en general en la Rioja. El proyecto incluye una serie de actividades en las cuales está la creación de un vivero, todo el sistema de provisión de agua, incluir el arbolado urbano, la formación de un módulo para la plantación de arbusto bajo riego para la producción de frutos como fuente de forraje y harina para la producción de alimentos regionales para el turismo. Este es el ordenamiento de unas parcelas que están acá a la entrada del pueblo. Cómo se distribuye, acá va a haber una huerta comunitaria y demás. Es decir, está constituido, confluyen de alguna manera un montón de actividades productivas y de conservación en este proyecto. Dentro de lo que es específicamente lo del rodal semillero, se han hecho todas las tareas necesarias para tener el material y la información para la inscripción en el INASE. Restan los análisis correspondientes que los hace el laboratorio del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales de Córdoba, que es laboratorio certificador para emitir un dictamen que el INASE finalmente tiene en cuenta para inscribirlo como material certificado. Como decía, es un proyecto multidisciplinario y participativo, en donde la Secretaría de Ambiente de la provincia tiene un rol importante porque está colaborando con fondos propios de la provincia a través de lo que se recibe de Nación. Se está construyendo una casa para el guardaparque. La municipalidad de Paquía también colabora con la parte logística y muy comprometida con el proyecto, gracias a la gestión de la misma cooperativa. Se me
me fue un poco el tiempo, pero bueno, quedan muy pocas filminas, ya termino. Quería hacer un raconto rápido de los principales problemas ambientales en donde el desarrollo de estas especies forestales nativas tienen un rol clave. Acá vemos en la filmina, acá, fíjense la pendiente en esta zona es muy grande que la que aquí se ve un poco disminuida, es lo que se hablaba en la charla anterior, que a partir de la ley forestal, la ley de presupuestos mínimos para la ordenación del bosque nativo y demás, disminuyeron de alguna manera los desmontes. Pero como vemos, la tasa es enorme. Acá está el área deforestada de la región semiárida, nada más del Chaco, que estamos llegando a las 12 millones de hectáreas ya. Y además de eso, la evolución de los desmontes ha ido hacia zonas cada vez más secas. Acá se ve, esta curva marca como la media, digamos, de precipitaciones de las áreas desmontadas para esta fecha está, digamos, para el año 2000 está por debajo de los 700 milímetros, cuando en los inicios la media era casi 770 milímetros. Es decir, se avanza sobre zonas más marginales para la producción agrícola y ganadera. En definitiva, podemos decir que hay 3,3 millones de hectáreas desmontadas con alto riesgo de reversión, en el sentido de que la producción agropecuaria, agrícola principalmente en esas zonas, es muy probablemente a corto plazo, mediano plazo, poco viable. Más nada también por la enorme fluctuación de lluvias que se da como producto del cambio climático. Esto hace que sea muy importante que se empiece a estudiar con detalle cuál es la evolución que tienen las áreas desmontadas en esta franja entre los 600 y los 700 milímetros de lluvia en la zona del Chaco semiárido. Vemos acá que más de la mitad de esas 3,3 millones de hectáreas son producto de desmontes en zonas con menos de 650 milímetros de promedio anual de lluvia. Aparte de los problemas ambientales que tenemos en la región chaqueña, hay problemas ambientales graves también de los sistemas productivos que se han impuesto como generalizados, y acá tenemos unos ejemplos. En Marcos Juárez el tema del aumento de la napa freática. Vemos acá en un estudio de la INTA Marcos Juárez, durante el periodo 86, la fluctuación de la napa freática era bastante menor que la de las lluvias. Un periodo entre el 87 y el 2000 prácticamente aumentó, digamos, se continúa la variación de las lluvias y de la freática se acompañaron, es decir, aumentó la variación de la freática, y a partir de 2001 directamente hay una enorme variación de la freática respecto de las lluvias. Acá tenemos un ejemplo de aumento de napa freática que está llegando ya a la superficie de las sales. Este proceso de emergencia de sales se repite en zonas chaqueñas también, porque hay muchos suelos con sales superficiales y los modelos de producción agrícola que se generan tienen un consumo de agua mucho menor. Acá, en este ejemplo, en la cuenca del río Quinto, un estudio en donde vemos que el 80% de la superficie está destinada a agricultura,
con un casi 50% de soja, tenemos que el resultado es un excedente de agua equivalente a 9 metros cúbicos por segundo, es decir, un río. Y acá otro ejemplo del Instituto Nacional del Agua en el norte de Córdoba, en la zona que antes era de Jesús María hacia el norte, que era una zona ganadera exclusivamente y se transformó en un centro de muy buena producción agrícola. Los problemas de erosión hídrica son tremendos. ¿Por qué nombro esto? Porque en todos estos casos las especies forestales nativas pueden tener un rol importante, porque no vamos a reemplazar agricultura por forestales, porque desde el punto de vista económico es inviable, pero existe la necesidad de ver de qué manera modificamos dentro de lo que es la producción agrícola sistemas más conservacionistas y en las zonas más vulnerables desde el punto de vista ambiental, la incorporación de la rotación forestal, es decir, incluir de que a nivel de cuenca tengamos un mosaico de bosque, agricultura y ganadería que compense desde el punto de vista ambiental el sistema a nivel digamos, de cuenca, de tal manera que sea sustentable en el tiempo. Y sitios en donde uno puede tener forestales durante 20, 30 años, los puede transformar en agrícolas y de esa manera existe una rotación de largo plazo en donde se puede generar, diversificar la producción. Es decir, las especies forestales nativas tienen un rol básico en esto, en el desarrollo de estos modelos. Quería mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la década que viene la década de la restauración de los ecosistemas, por lo cual están calculando que hay 2.000 millones de hectáreas de paisajes deforestados y degradados en el mundo que cuentan con potencial para la restauración. Esto seguramente va a implicar de algún modo que vaya a haber fondos internacionales para procesos de restauración. Por lo cual, tenemos que tener desarrollados de alguna manera las especies, los materiales de propagación, las tecnologías para esto, que es muy distinto que es muy distinto que lo que es el mejoramiento específico para la producción. Finalmente quiero mencionar que así como esta charla que estoy dando sobre los algarrobos, también el INTA puede dar muchas mejores charlas todavía sobre los cedros en las yungas, sobre el peteribí, el pino paraná en la selva paranense, sobre el Onotophagus en los bosques andinos patagónicos, y ciprés de la cordillera y el pino paraná, y la Araucaria angustifolia también, ¿no? Araucana, perdón. ¿Por qué? Porque en forma paralela a este proyecto de algarrobo se han ido desarrollando también en el marco de domesticación de especies forestales nativas del INTA, estas especies en las otras regiones. Y finalmente, última filmina antes del saludo, mencionar que tenemos una serie de especies muy importantes en la región chaqueña que requieren también de un desarrollo y que tienen que tener un rol fundamental en los trabajos estos de mejoramiento para la producción de madera de alto valor y para la producción de bienes y servicios ambientales. Y finalmente, muchas gracias por la atención a todos. Y acá quería mencionarlo, pero bueno, no hay tiempo. Igual esto, no sé si queda grabado, acá están los nombres de cada uno, de todos los que han colaborado y siguen colaborando y forman parte de esto, y yo, digamos, he hablado en nombre de todos ellos.
Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Aníbal, por su gran presentación. A continuación vamos a pasar a responder algunas preguntas que fueron seleccionadas en el chat. Aquí comentarles cómo es la modalidad. Seguramente algunas preguntas no van a ser, no van a poder responderse a través de esta plataforma, lo cual el disertante lo hará particularmente a través del mail que dejaron en su inscripción. Bueno, Aníbal, va la primera pregunta. A ver. Susana Maciel pregunta, ¿el cambio climático afecta en alguna medida al algarrobo? ¿Está garantizada su capacidad de reproducción y desarrollo? Interesante la pregunta. Desde mi punto de vista, digamos, eso es futurología, ¿no? Porque no conocemos todas las variables del cambio climático y tampoco los procesos evolutivos que se van a dar en las especies. Pero bueno, digamos que dentro de lo que es la perspectiva del algarrobo como complejo de especies, como mencionaba, tiene una capacidad adaptativa enorme y tiene, en esos enjambres híbridos se dan procesos que se llaman microevolutivos. Es decir, reacciona muy rápido a los cambios. No sabemos si tan rápido como los cambios que se generaron, pero el algarrobo en particular, o los algarrobos en particular, me parece que son de las especies que no tienen absolutamente ningún riesgo. Pero esto no quiere decir que, porque digamos, estos enjambres híbridos en donde se intercambian la genética de una especie con otra, se llaman procesos digamos, hay una especie que se traga a la otra, por decirlo de algún modo. Es decir, se pierde la especie pura. La especie pura, original, digamos, es la especie que se ha adaptado a una condición particular. El Prosopis alba tiene un nicho específico, el Prosopis nigra tiene otro nicho distinto. Cuando se juntan, la adaptación a esos nichos desaparece y se genera todo un lío total. Entonces, esos procesos de intercambio de especies, de genéticos entre especies, hacen que desaparezcan, en definitiva, las especies puras que se han adaptado durante millones de años. Entonces, por eso decimos también que estos rodales semilleros de especie pura que estamos generando a través del protocolo que mencionaba, es también una manera de conservación in situ de la especie pura, porque los enjambres híbridos se potencian con la acción antrópica sobre el territorio. ¿Por qué? Porque esas separaciones que había ambientales, cuando uno riega, cuando uno desmonta, cuando uno coloca ganadería, genera un ruido en donde esas diferencias originales de nichos desaparecen y aparece el enjambre híbrido. Es decir, reacciona de una manera agresiva, digamos, para buscar adaptación a esas nuevas condiciones. Pero eso genera, perfecto, de alguna manera, la pérdida de especie pura. Desde el punto de vista de conservación, el cambio climático y la perturbación generada por el hombre en el ambiente sí tiende a la desaparición de las especies puras, no a todo el complejo. Muy bien, Aníbal. Ramón Ricarte pregunta, ¿se cruza Prosopis pugionata con Chilensis o flexuosa? Sí, seguro.
Pugionate inclusive habría que estudiarlo bien desde el punto de vista genético porque es muy parecido al Flexuosa, ocupa los mismos ambientes, y la diferencia principal que hay es que la espina es muy larga respecto del entrenudo y que mantiene, también está el Prosopis torcuata, digamos, es un complejo de especies. Cuando uno va al campo y empieza a mirar, y especialmente en las zonas cercanas a los pueblos y demás, aparecen cosas rarísimas, intermedias entre todos. El concepto de especie acá se pierde un poco. Es un complejo de especies. Y la unidad evolutiva no es la especie, sino el complejo. Es decir, Bien. hay otras especies que sí, son totalmente aisladas. Tengo entendido que, por ejemplo, el ciprés de la cordillera en el sur es una especie totalmente aislada, no hay otra, tiene sus diferencias genéticas, pero es todo una unidad evolutiva. Acá la unidad evolutiva tiene un espectro mayor en donde forman parte un montón de formas adaptadas a distintas condiciones y que tienen la capacidad de intercambiarse entre sí y adaptarse a nuevas condiciones. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Cecilia pregunta, ¿hay algún trabajo sobre algarrobos en zona de altura, 2.400 metros, Pucará, Salta? La verdad que no sabría decirte, Cecilia. Cecilia era. Cecilia. Eh, este, la verdad que sobre las zonas de los valles cachaquíes y de la quebrada de Humahuaca y demás, no hay mucho. Ahí está el Prosopis ferox, que es otra especie. La verdad que no tengo conocimiento si hay estudios sobre este tipo de árboles de altura. Bien. Marcelo pregunta, ¿hay estudios sobre variantes y cantidades presentes en el Valle de Bermejo en La Rioja? ¿Cantidades cómo? ¿Hay estudios sobre variantes y cantidades presentes en el Valle del Bermejo en La Rioja? Es una zona de monte. Las primeras cosechas de material que se hicieron hace muchos años atrás y que están todavía en el banco de germoplasma son de esa zona. Ahora, estudios sobre los algarrobos del monte, tiene mucha experiencia el Instituto Eliadisa de Mendoza. Ellos han hecho muchos trabajos y con reforestación también en áreas hiperáridas, pero estudios de diversidad de genética de especies y estudios taxonómicos, la verdad que hay pocos en la zona del monte. Y la verdad que hay muchas formas distintas de algarrobo. Hay muchas que producen unos frutos extraordinarios en zonas increíblemente secas. Son arbolitos chiquitos, pero que producen, que los puesteros y la gente del lugar las conoce muy bien. ¿Qué es lo que queremos aprovechar? Esos materiales de alta resistencia y de muy buena producción y calidad de fruto para la generación de algunas variedades para el cultivo de los puesteros como recurso forrajero. Es una línea pendiente. Bien. María Julia pregunta, ¿se han realizado pruebas de propagación agámica? Sí, ahí mostraba que tenemos toda una línea en donde está Edgardo Carloni del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del CIAP en Córdoba, que es especialista en propagación agámica, y también lo ha hecho Mauricio Ewens en Fernández, el tema del injerto. A través de injertos es la forma más fácil, más barata de propagación agámica. Es decir, generar una planta a través de semilla, con una semilla, tener el pie del injerto y uno toma una rama de un árbol adulto y la puede injertar con facilidad y con bajo costo
y se obtiene un porcentaje de brote bastante importante. Lo que está probando ahora el doctor Carloni es a través de los injertos, es decir, ese injerto brota, puedo sacar ese injerto, es decir, nuevamente una rama, injertarlo nuevamente, y después de varios ciclos se produce un proceso de rejuvenecimiento, que es el problema principal para la propagación in vitro que tiene el algarrobo. Es decir, se puede generar in vitro, pero es bastante complicado. Entonces, después de varios ciclos según lo que me explicó Edgardo, de eso toco totalmente de oído, después de varios ciclos de rejuvenecimiento parece que existe la posibilidad de hacer propagación in vitro, que tiene la ventaja de poder hacer un número muy alto de individuos en espacio pequeño y con un costo relativamente bajo. Igualmente, quiero hacer una aclaración importante. La reproducción agámica nosotros la tomamos como una herramienta para el mejoramiento. Nunca la tomamos como una herramienta de distribución de material. Es decir, no vamos a plantar clones. Estamos hablando de una especie nativa en áreas muy difíciles de ambiental generalmente, por lo cual la silvicultura clonal no es muy viable. Salvo en el caso en donde, como decíamos, por ahí para la producción de frutos, en donde yo puedo tener una pequeña parcela donde puedo regar, puedo fertilizar, puedo por ahí hacer algún control de malezas y de enfermedades y plagas. En ese caso puedo tener como si fuese un monte frutal, como si fuese un limón. En ese Bien, sentido sí se puede utilizar la propagación y la silvicultura clonal, pero no en forma masiva, porque da lugar a materiales con una estrechísima base genética y cualquier problema ambiental que se genera va a correr riesgo rápidamente la plantación. Inclusive en eucalipto y en pino, que se hace silvicultura clonal, tienen problemas importantes con el cambio climático, con las heladas, con las plagas. bien Aníbal. La siguiente pregunta, Germán Pat, pregunta, ¿las características de facilidad de hibridación es rara entre otras especies forestales? Caso de la diversidad del eucaliptus. Sí, no, soy un convencido ya que la mayor parte de las especies cultivadas forestales tienen características similares. Los eucaliptos, desde el punto de vista taxonómico en Australia, es un lío peor que el algarrobo. Por eso el algarrobo es un grupo de especies muy apto para el cultivo. Son especies pioneras que ocupan el espacio rápidamente, cumplen todas los requisitorios de una especie cultivable. Los álamos también se cruzan entre sí muchísimo. Encima son dioicos, es decir, los robles, estudios muy similares desde el punto de vista de enjambres híbridos y de complejos de especies se han hecho en Europa con los robles. Los robles son también un complejo de especies. Bien. Sí. Bueno, Aníbal, Pablo Sarabia pregunta, ¿se realizó algún trabajo en los algarrobos de Amaicha del Valle Tucumán? ¿Algún trabajo de...? En la región de Amaicha del Valle Tucumán. Que yo sepa, no. No. No tengo idea. Me parece que no. Bien. Lorena Palacios pregunta, ¿han realizado selección de individuos plus en relación a características madereras? Sobre calidad de madera todavía no. Es decir, es un paso que viene, ¿no? Nosotros primero estuvimos viendo forma y crecimiento y supervivencia, y calidad de madera la vimos así de refilón nomás.
por ejemplo, comprobamos que este origen Campo Durán, que tiene tan buen crecimiento, también duraminiza rápidamente. Es decir, aparentemente la calidad de la madera sería buena. Pero bueno, la selección por calidad de madera es un punto muy avanzado en el mejoramiento forestal. Digamos, en eucalipto, por ejemplo, que se viene mejorando hace mucho tiempo y es una especie cultivada ya. Se están haciendo trabajos en ese sentido para mejorar la densidad de la madera, la producción de muebles, por ejemplo, y la estabilidad de la madera. Es un paso posterior. Bien. Bueno, de esta manera vamos cerrando el ciclo de preguntas. Les vuelvo a reiterar que las que no fueron respondidas por esta plataforma, les van a responder a través de mail personalmente. Y así, de esta manera, damos por finalizada la segunda charla del seminario Tecnologías para el manejo sustentable de los recursos naturales, en el marco de ciclo de jornadas, foros y seminarios tecnológicos del Centro Regional Catamarca La Rioja del INTA. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a participar de la tercera charla denominada Biodiversidad, presente y perspectivas a futuro, que estará a cargo del ingeniero Walter Damián Agüero. La misma se realizará el día lunes 22 de junio a través de esta misma plataforma. Todos aquellos que requieran certificado de asistencia deberán enviar un mail a la dirección de correo electrónico que figura en el flyer, solicitándolo con el nombre completo y DNI. Desde el Centro Regional y quien les habla, les agradecemos muchísimo su participación en estas etapas y en este contexto que estamos viviendo todos los argentinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.